Minuts encara per arribar a les 9 del matí, vos present en tots nosaltres, com vos deia fa un momentet, un dels més prestigiosos psiquiatres que tenim a les nostres Illes Balears i també en renom a nivell nacional, a més gerent de la clínica Capistrano, el doctor Vázquez Roel. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bienvenido al programa Entre tú y yo y a intentar dar luz, porque con Biel Ramis, buen día, una otra Buen día. Director de los informativos del Grupo 4 de Comunicación. Intentamos hallar explicaciones o maneras de entender qué puede pasar por la cabeza de un señor que, primero de todo, presuntamente, porque hasta que un juez no dictamine, ha utilizado a su hija para lucrarse de una enfermedad que presuntamente no padecía. Y ayer, piel de gallina, impresionante, tremendo la noticia, jarro de agua fría encima de la cabeza de todos los ciudadanos de España, cuando nos damos cuenta que en un pendrive, y según cita textualmente el juez, tenía imágenes sexuales, explícitamente sexuales, de su hija, y ve indicios de delitos de provocación e explotación sexual. ¿Está enfermo este hombre? Yo creo que sí. Lo que había salido a la prensa hasta ahora era la explotación de la compasión de la gente, de la presentación, por tanto, de esa menor como que tenía una supuesta enfermedad y lucrándose de eso, ¿no? Él ya explotaba, por tanto, a esa menor, y lo que se ha descubierto ayer es la explotación sexual de esta menor. Realmente la que tenía la enfermedad no es tanto la hija, sino verdaderamente él, ¿eh? Es la única explicación para entender estas conductas depravadas, evidentemente, es la enfermedad del depredador. Y se entiende desde el punto de vista de los trastornos de la personalidad. Esto es típico de las personalidades psicopáticas, que no quiere decir psicóticas. Psicopático quiere decir trastorno psicopático, quiere decir trastorno antisocial. Es más, y desde nuestra perspectiva adictológica, para comprender por qué hay personas adictas al mal. Adictas al mal, hay información en el cine, puesto que hay muchísimas películas sobre asesinos en serie, que es una modalidad mayor de gente que disfruta haciendo el mal. Porque en este caso no solo era la explotación sexual de la niña, sino ir por todos los medios, riéndose de todo el mundo, provocando una situación en la cual seguramente él sentía algún tipo de placer, ¿no? Desde luego esto es una enfermedad y habría que tomar medidas de carácter punitivo y terapéutico, cosa que, desgraciadamente, es bastante complicado en España encontrar instituciones que no sean meramente penitenciarias. De hecho, solo hay en España 2 hospitales que son psiquiátricos penitenciarios, solo 2. Y, por tanto, muchísimas personas antisociales, psicópatas, que pueden provocar este tipo de conducta, van a las cárceles, salen al cabo de un tiempo y muchas veces se repite la historia. Biel Ramis. ¿Se ha arreglado el doctor Vázquez? Psicópatas, depredador y antisocial, ha dicho usted, del padre de Nadia. Y luego le añadimos enfermo. Y parece que como está enfermo, pobrecito, ya tenemos que tener compasión. Bueno, yo manejo un concepto de enfermedad, un concepto amplio, en el sentido de que, tal como en el mundo de las adicciones, es necesario reflexionar sobre ello, en cuanto a que hacen sufrir mucho y sufren ellos también, ¿no? Y entonces mi concepto amplio de enfermedad sería, pues, estar en un estado de sufrimiento no buscado de uno o de la gente que te rodea. Porque muchas veces, y sobre todo los psicópatas narcisistas, no sufren, porque se lo están pasando muy bien, pero están haciendo sufrir a todo el mundo. Por ejemplo, un pirómano puede estar pasándoselo muy bien, viendo cómo sufre la gente, cómo los bomberos sufren por apagar el fuego. Él se lo pasa muy bien, pero es un verdadero enfermo. Y luego, pero no es un enfermo normal. Evidentemente, el juez y el perito, cuando vaya al juicio, responderá a la pregunta de si era consciente de lo que estaba haciendo, y la respuesta es que sí, puesto que no son psicóticos ni son tontos. Ahora bien, son enfermos en la medida en que generalmente han atravesado
periodos determinantes en su infancia ellos han sido víctimas seguramente de situaciones similares y luego esto se repite, ¿no? Y por tanto requieren, por muy mal que nos caigan, un tratamiento adecuado, pero también medidas penitenciarias. Esta es mi idea. Y que en este momento, dentro de la gravedad de la falta de asistencia psiquiátrica en el país, que afecta a todos los sectores, falta de tratamiento para los adictos, falta de tratamiento para los gerontopsiquiátricos y falta de tratamiento para los innumerables delincuentes de carácter psicopático que debieran, además de tener medidas de privación de libertad, que yo creo que sí, medidas de carácter terapéutico y no repetir en la cárcel lo que están haciendo fuera. Mi pregunta es clara, concisa y directa. ¿Y eso tiene cura? Porque claro, mucha gente que nos está viendo en este momento dirá, este depravado, lo que ha tenido, no diré la palabra porque tengo un señor delante de mí, pero narices de hacer esta animalada. Ahora entendemos que también puede estar enfermo. Entonces, una enfermedad, las hay que tienen cura y las hay que no tienen cura. ¿Esta tiene cura? En teoría, he entendido el problema como un trastorno de personalidad que se caracteriza por la falta de empatía, el deseo de hacer el mal, el disfrutar haciendo el mal. Es su hija. Esto lo podemos entender. Es muy grave. Ya, hay cosas peores que no salen a la luz y por tanto deben de salir a la luz estas cosas, ¿no? Y la gente también debe atreverse a denunciar, porque muchas veces hay gente que está siendo en este momento explotada sexualmente y seguramente no se atreven a denunciarlo. Y por tanto, si analizamos al individuo protagonista de todo esto, realmente siempre hay en su historia, sobre todo el antecedente de abuso infantil, sufrir la pederastia. El que ha sido víctima de abuso, pues tiene unas altas probabilidades de ser luego abusador, igual pasa con los malos tratos, etcétera, ¿no? ¿Se puede curar estas personas con un tratamiento? Si se pueden curar todas las otras adicciones. Si entendemos que esto es adicción al mal, nosotros tratamos a veces no este tipo de conducta que ha llamado tanto la atención, pero otras sí. Es decir, el trastorno por rebeldía, el trastorno antisocial, el trastorno del que quiere destruir la sociedad normal, lo tratamos y muchas veces se cura. Tiene cura. Lo que pasa es que según el tipo de delito es muy arriesgado darle el alta. Y por tanto sí que es preciso que esta problemática se plantee a nivel asistencial. Pero como siempre vengo repitiendo en todos los medios, estamos ante una crisis total de la asistencia psiquiátrica en España y nadie habla de esto. Bien. Vamos a ponernos en el caso de que este señor llega a juicio. Se demuestra que todo lo que ha dicho el juez en este momento en las investigaciones preliminares es cierto. Usted que ha vivido casos similares, tengo entendido por su experiencia y su historial cercanos a este caso que ahora estamos diciendo del padre de Nadia, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué condena le puede caer? Y sobre todo, ¿qué tratamiento posterior habría que hacer, sería obligatorio hacer para montar un cortafuegos alrededor de esta persona, que no vuelva a ocurrir? Es decir, evitar esos casos que vemos tanto en los medios de comunicación de un violador vuelve a salir a la calle y vuelve a violar, un asesino vuelve a salir a la calle y vuelve a asesinar, un abusador sale a la calle. El otro día, ayer, había Quiero recordar que el padre de Nadia Nerea ya tenía antecedentes penales antes de que se supiera, lo que pasa que nunca trascendió a delitos los medios, económicos. De delitos económicos. Por tanto, también hay otra cosa más que añadir a todo esto. Este hombre es un hombre también enfermo de las ganas de dinero. Y lo tiene todo. Es un loco. Hay tres categorías jurídicas que el juez tiene que considerar si una persona es imputable. Es decir, bueno, pues está plenamente consciente de lo que hace y decide cometer un delito. Entonces, bueno, para eso está el Código Penal. El inimputable, que sería en el caso de los psicóticos, en la esquizofrenia, una persona que está oyendo que le ordenan que mate a su hija y está en el marco de un delirio absoluto, generalmente el juez estima que es inimputable y por tanto es cuando se van a uno de los dos psiquiátricos, solo hay dos psiquiátricos penitenciarios en España, uno en Sevilla y otro en Alicante, no hay más. Y por cierto,
Pretenden traspasar esta competencia del psiquiátrico penitenciario a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas se resisten y no lo quieren, por tanto se quedan sin tratamiento. Y luego los semi-imputables. Son conscientes de lo que hacen, pero tienen semi-responsabilidad y por tanto hay que articular medidas penitenciarias vinculados a programas terapéuticos, porque no puede ser que, por ejemplo, al violador del ascensor de Barcelona o cualquier otra figura de este tipo, que pasan unos años y se le deja libre en la calle sin haber hecho ningún tratamiento. Se puede decir, bueno, ha ido un psiquiatra, que creo que va uno por mes por las cárceles, ¿no? Es decir, la asistencia psiquiátrica en las cárceles no existe. Por tanto, cuando entran estos enfermos en este tipo de unidades solo de privación de libertad, cuando pasan los años, se va a la calle como estaba antes. Esto creo que es terrible y, por tanto, yo creo que se debe vincular la privación de libertad con tratamientos obligatorios dentro y cuando salga, teniendo en cuenta que cuando salga la potencialidad de la recaída es muy alta. Por tanto, tendrían que estar supervisados de forma estrecha por unidades terapéuticas. Esta es mi opinión, cosa que no está ocurriendo. Enfermos sí, se ha demostrado que tonto, ¿no? Porque, quiero decir, y ahora entenderá por qué he hecho esta reflexión, nos ha tenido engañados años a los medios y nos lo hemos tragado. Empezó con los medios pequeños. Yo lo entrevisté en televisión de Manacor, a él, a su mujer y a la niña. Me acuerdo que era tremenda la niña, nerviosa como una loca, por dentro del plató. Y ha urdido esta trama que casualmente a un periodista le pareció raro algo y de ahí se ha destapado, porque si no hubiera sido porque a alguien le pareció algo raro, a lo mejor hoy este hombre estaría sentado donde está usted pidiendo dinero para su hija. Y yo seguiría creyéndomelo. Sí, los psicópatas son listos. Y por tanto, no hay más que vuelvo a poner ejemplo del cine. En la película El silencio de los corderos, que es un asesino en serie muy listo, que casualmente de profesión psiquiatra, o sea que ¿no? O sea, ¿os acordáis de la película? Sí. Bueno, por tanto, o cualquier asesino en serie, que es lo que les hace disfrutar, es, entre otras cosas, el sentimiento de control, de poder y de reírse de los demás y de creerse más listo que los demás. Por tanto, bueno, haciendo sufrir a los demás, que es el tema. Bueno, vale, errores. Hay que aprender de los errores. A nivel periodístico, pues, vale, ha engañado. Lo que pasa es que los periodistas tampoco son psiquiatras y no tienen por qué detectar directamente a los locos, cuando a veces hasta a los profesionales nos puede costar detectar a los locos y a los caraduras, ¿no? O sea que, bueno, muy grave lo que ha ocurrido y plantearse lo que hay que hacer con este tipo de casos. Si usted ahora tuviera la oportunidad de entrevistar al padre de Nadia, intentaría, supongo, digo, porque por lo que ha comentado usted, primero saber cuál es su historial, qué le pasó cuando era niño, ¿no? Por lo que ha comentado usted, que a lo mejor hay antecedentes familiares que le han inducido, que le han llevado a este punto, para primero determinar por qué este hombre es la representación de la maldad. Esto nos lleva a veces, y sobre todo en el tratamiento grupal de este tipo de perfil patológico, que los tenemos, bueno, la mayor parte de la gente que va a la cárcel por abuso de drogas tienen también trastorno antisocial, aunque no con este tipo de delitos, ¿no? Entonces nos hace reflexionar muchas veces sobre la naturaleza del mal, porque en general los adictos no son malos, porque una cosa es que las conductas de los adictos sean malas, porque robar a tu padre o robarle el bolso en los casos de adicción a sustancias ilegales, ¿no? O bien en el gritarle a tu mujer o pegarle a tu mujer, eso que se llama violencia de género, que yo prefiero llamarle violencia doméstica, son conductas malas y llevan a estos hombres lógicamente a la cárcel. Muchos no son malos, sus conductas son malas. Los malos son aquellos que disfrutan con el mal ajeno. De hecho, un síntoma precursor de esta maldad, y para el diagnóstico, pues son esos niños que disfrutan pegando a los perros o atando latas a los gatos. Es decir, no todos los niños,
pegan a los animales. Algunos sí. Realmente son niños cuya maldad empieza desde la infancia y muchas veces han sufrido ellos el mal de la violencia familiar, el mal del bullying en el colegio. Muchas veces el niño en el colegio se hace malo para que no le peguen. Entonces el ser el malo le priva de sufrir la maldad de los demás. Además, generalmente se mete en el grupo de los malos y si está en el grupito de los malos, él está seguro y por tanto ser malo le da seguridad. Esta sería una explicación de por qué algunas personas disfrutan de la maldad y se convierten en personas malas. Ojo, malas en el sentido convierte, de... no se nace, se convierte en una persona mala. Yo entiendo que básicamente nos hacemos, no nacemos. Doctor, pero también hay casos, y perdone desde mi ignorancia, hablamos de niños que se convierten en personas malas. Pero hay niños que son de una familia totalmente estructurada, sin ningún problema, pero como usted me cogió el ejemplo ahora que decía de maltratar a los animales, pegar a los compañeros, pero que maltratan a los animales, que se pelean, que abusan de los niños más pequeños, y en su casa nadie les ha enseñado eso. ¿Cómo ¿De dónde se nace? dispara? ¿De dónde surge eso? ¿Dónde está el clic que hace cambiar a una persona que en teoría, un niño que en teoría tendría que ser un niño, diríamos, normal, en un niño malo? Bueno, pues, un niño malo que después puede ser una persona mala. Citar a una periodista que ha escrito Historia de un malvado, es Julia Navarro, un libro de 500 páginas, donde afina muy bien el desarrollo psicológico de un niño malo que se vuelve muy malo y que tiene que ver, en este caso de la novela, pues con el físico, en el sentido de que la novela se desarrolla en Nueva York, entonces en una familia WASP, donde el padre y el hermano son WAPs y él sale a la madre que era latina y por tanto él odiaba la tez oscura, oliva. No quería ser latino, él quería ser WASP y nació odiando ya desde la más tierna infancia y escondiendo todo su odio y su rabia hacia el hermano, ¿no? Por tanto, era todo ese mundo intrapsíquico de lo que vive el hijo, al margen de que los padres intentamos siempre hacer las cosas lo mejor posible. Pero es un proceso profundo que, bueno, que para la novelista, pues lo recomiendo el libro, que es muy interesante, le ha costado escribir 500 páginas. Pero bueno, el mal existe en algunos individuos. En la mayoría de los adictos, sus conductas malas, lo que más en los periódicos están siendo los malos tratos, pero si dejan de consumir, dejan de hacer el mal. Digamos que es un mal secundario a su adicción. Y el mal per se, es decir, el deseo de hacer el mal en sí mismo para divertirse, es propio, la estadística dice, de un 1%, 2%, de gente que tiene este trastorno. Gente nos está escuchando bastante hoy y supongo que este tema levanta ampollas y hace que la gente pegue la oreja a la radio o la vista a la televisión. Y hay una afirmación en Twitter que estoy leyendo ahora mismo, @entretuyo_RTV, que dice: muy respetable las opiniones del doctor Vázquez Roel, pero no me creo que haya pastillas para curar esto. Yo tampoco. No entiende que hay un tratamiento, lo ha dicho, que hay que tratarlo ahí, pero yo tampoco no creo que haya querido decir que le va a dar pastillas para que se cure la locura de este infumable señor e impresentable señor que no solo ya ha abusado de su hija económicamente, usándola para fines económicos, sino que ahora parece que presuntamente también sexuales. Bueno, no se cura con pastillas. He dicho que la adicción es un hábito que se coge de forma inconsciente a través de la repetición de conductas, porque así funciona el cerebro, adquiriendo hábitos. Generalmente tratamos de educar en la adquisición de los hábitos sanos, de los hábitos positivos, pero el cerebro aprende más rápido los hábitos placenteros. Entonces, nadie se va a hacer malo si nadie se alegra haciendo el mal, pero la persona que se alegra haciendo el mal y sigue haciendo el mal y disfruta haciendo el mal y no se le pilla, pues adquiere el hábito de ser malo, de hacer gamberradas y de seguir haciéndolo hasta que se le pilla, como con cualquier otra adicción,
Por ejemplo, vamos a pensar en el que roba, la cleptomanía. Bueno, pues se va al Corte Inglés, se lleva todo hasta que la pillan. Luego a lo mejor pues ya el susto. La familia lo trae al psiquiatra, ¿no? Y entonces, bueno, pues las adicciones de entrada no se curan con pastillas, sino primero con el reconocimiento de la situación por parte del paciente. El paciente, que no es tonto, tiene que darse cuenta de que se está destrozando la vida y que antes o temprano va a tocar fondo. Entonces, en este caso, en el caso de las conductas psicopáticas, que pueden ser de todo tipo, ya digo, piromanía, puede ser explotación sexual, puede ser, gamberradas de todo tipo, es que entiendan que la droga está en el hacer el mal y que, por tanto, establezcan el contrato terapéutico, como en el caso del alcohol, el contrato de, vale, yo te trato si tú no bebes alcohol más. ¿Te estás de acuerdo en la abstinencia? Sí, pues seguimos. En este caso se hace el mismo procedimiento. O sea, para ti, el que la gente sufra es un placer, pero esto te va a matar. Si te propones dejar de hacer maldades, es decir, de consumir droga mal, a partir de aquí seguimos trabajando contigo, ¿sí o no? Y si el paciente colabora, el paciente se recupera. En este sentido, soy bastante optimista en el tratamiento de todos estos psicópatas, porque hemos tenido bastantes. Es más, en nuestra experiencia clínica, el peor predictor, o el peor predictor en cuanto a tener éxito, que en la bibliografía normal justamente son los psicópatas, en nuestra experiencia los que menos se curan son los narcisistas. Y los psicópatas, para mí, tienen un porcentaje, para nuestros datos y para nuestros registros en la clínica, tienen un pronóstico relativamente bueno en función de su actitud y de la actitud de la familia. Doctor Vázquez Roel, psiquiatra de gran prestigio, además gerente de la Clínica Capistrano, especialistas en tratar adicciones. Hoy hemos querido tocar y hablar de este tema, de este señor que, trae a toda una sociedad ya española, europea, diría yo, porque todo el mundo habla de este caso, a aportar un poco de luz a ver qué le pasaba por la cabeza a este señor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.